Muy buenos días para todos ustedes que el día de hoy se conectan con nosotros sábado a las 10 de la mañana como nuestra cita diaria, todos los sábados, en La Voz de los Corazones. Los saludamos, queremos extenderles nuestro abrazo, así sea a la distancia, porque el día de hoy vamos a tocar un tema maravilloso. Pero por lo pronto, quiero presentarles a una nueva integrante de nuestra mesa de trabajo. El día de hoy nos está acompañando Nancy Holguín. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Susana, muy buenos días para todos. Muy contenta de hacer parte de esta mesa de trabajo, de poder aprender de todos esos temas maravillosos que nos traen La Voz de los Corazones. Hoy me sumo a esta gran labor, a este gran movimiento de poder sentirnos y escucharnos y, como lo dije nuevamente, aprender de todos. Qué rico, Nancy, y nosotros estamos encantados también de recibirte, porque lo importante es que esos corazones se sumen, todos los que sientan ese llamado. Nancy, pero entonces contémosle un poco más de quién es Nancy, por qué se interesó por este maravilloso proyecto, por estos temas que pues ya vamos hoy con nuestro 10º programa. Entonces, cuéntanos, Nancy. Bueno, mi nombre completo es Nancy Holguín. Mi oficio en este momento es asesora en ventas. Trabajo en un almacén de ropa para dama. Pero fuera de eso, soy una buscadora, como todos los que estamos acá unidos en este maravilloso programa, de todas esas preguntas que nos hacemos a diario y que gracias a este espacio que nos abrió La Voz de los Corazones podemos dar respuesta poco a poco a esas preguntas que día a día nos vamos haciendo. Entonces, muy contenta y dando pues la bienvenida a todos los que nos escuchan, los que nos ven en este momento, para poder sumarnos a este maravilloso trabajo. Ese es pues, esa es Nancy Holguín, y la verdad, cada día maravillada de este conocimiento y de poder seguir aprendiendo. El tema de hoy es un poquito, digámoslo, complejo para, digamos, esa mente razonativa humana que nos han, digamos, en este momento inculcado, sea por cultura, por aprendizaje de nuestros padres, de amigos, de nuestro entorno. Pero la invitación del día de hoy es podernos adentrar en esa cápsula de tiempo-espacio y poder comprender el tema, que no es hacia afuera, sino hacia adentro, como La Voz de los Corazones en todos estos programas que hemos tenido nos ha ido adentrando a conocernos a nosotros mismos. Entonces, el tema del día de hoy es la fe en sí mismos. Es reconocer la fuerza interior en el corazón del hombre. Es un tema maravilloso y, como les pedí ahora, es poder adentrarnos en esa cápsula de tiempo-espacio, porque hoy vamos a tumbar, digamos, tantos esquemas o paradigmas de los cuales nos han inculcado por este tema, como es la fe. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Yo nací en Suramérica, dentro de mí está cifrado ese código sagrado. Nadie nos ha elegido, nosotros hemos seguido el corazón, el llamado. Bueno, entonces, como Nancy nos dijo, hoy tenemos un tema maravilloso que es la fe en sí mismo. Y para ello tenemos a un invitado espectacular que nos está acompañando desde Sevilla Valle, Julio César Campas. Bienvenido. Muy buenos días a todos, a la mesa de trabajo, al equipo técnico de apoyo y a todos los televidentes, los escuchas, las personas que nos permiten llegar a sus hogares, a sus corazones, en cualquier rincón del planeta donde se encuentren
y a la hora que les corresponda ver este video. Muchas gracias por la invitación, Susana, Nancy, y aquí estaremos pues dispuestos a compartir. Gracias a ti, Julio, por haber dispuesto de tu tiempo para poder tocar este tema, que si bien Nancy nos compartió de que es un poco álgido, porque finalmente hablar de fe puede abrir el espacio a muchos pensamientos, ¿cierto? Entonces, qué rico que podamos en el transcurso del día de hoy o en el transcurso de nuestro programa darle pues como una claridad a nuestros oyentes, a nuestros televidentes también. Julio, pero antes de eso, acá nos gusta conocer a nuestros invitados porque eso nos acerca, saber que somos personas que finalmente tenemos un solo propósito y es buscar el conocimiento de la verdad. Entonces, Julio, cuéntanos más de ti. ¿Cómo llegaste a despertar ese interés para este tipo de temas? Bueno, primero pues les voy a contar un poquito acerca de Julio, ¿no? En la parte, ese ser humano que es inquieto, un inquieto espiritual, aunque trabajaba en el mundo de la informática como técnico en la parte de sistemas, como soporte en las empresas, en los departamentos de informática, pues igual, y tenía una familia, o bueno, tengo una familia maravillosa, mi esposa y 2 hijos, 2 nietos, pero siempre está esa inquietud espiritual allí, ¿no? Esas preguntas que de pronto uno acudiendo a los sitios donde supuestamente encuentra las respuestas espirituales, por ejemplo, una religión, un dogma o algún tipo de creencia, pero al final cuando uno llega a esos lugares y hace las preguntas, pero como que le responden como con un libreto donde pues no te llena el corazón la respuesta, sigue el vacío, pues entonces de pronto uno como que aplaza esas necesidades al ver que no hay respuestas lógicas en el mundo, en ninguna de las estancias que supuestamente se encargan de la guía del espíritu. Entonces simplemente pues uno se dedica como al mundo, ¿no? A estudiar, a hacer carreras, irse a la universidad, conseguir buenos empleos y bueno, con lo que dice el paradigma social del éxito, ¿no? Tener un buen empleo, un buen carro, una buena casa, una buena esposa, unos buenos hijos, unos buenos árboles, escribir un libro y bueno, ya te puedes ir. Pero sin embargo, pues esa inquietud espiritual seguía siempre allí. Entonces, Julio es un ser humano inquieto, investigador de esa vida espiritual que siempre está, por decirlo así, como que está detrás bambalinas, como en términos colombianos. Para la gente de afuera eso significa como que está si vamos a hablar en términos de informática o en los computadores hoy en día se habla en segundo plano, procesos que se ejecutan en segundo plano para que algo que está en la pantalla se pueda visualizar. Entonces, detrás de eso hay una cantidad de procesos que no se ven. Entonces, de eso se trata la verdadera vida real. La verdadera vida real no es visible a nuestros 5 sentidos. Simplemente podemos percibir a través de los 5 sentidos sus manifestaciones, pero la causa de esa manifestación es invisible a nuestros sentidos. Pero sí sentimos en nuestro corazón, o la presentimos, que existe, y ahí es donde empiezan esas dudas espirituales, esa búsqueda espiritual, y bueno, y es así como yo llego a este camino del conocimiento espiritual y a empezar a profundizar y a compartir lo que voy aprendiendo. De eso se trata. Claro que sí, Julio. Y qué maravilla, pues, poder conocer más de estos procesos de nuestros invitados, inclusive de nosotros mismos, porque nosotros hemos salido también de esa cotidianidad, ¿cierto? Como de personas comunes y corrientes, que hemos emprendido pues como este espacio, como lo decía Julio, de querer saber más y no quedarnos pues con lo que el sistema nos
nos ofrece. Y para ello, Julio, antes de darle comienzo a este desarrollo del tema que está maravilloso, que me encanta poderle dar claridad, Nancy, también comentarles pues a nuestra audiencia que la información que nosotros brindamos, que estudiamos, que investigamos, pues que finalmente, Julio, también que no tiene un sustento, o al menos no se sustenta con lo que nos pueda brindar el sistema, ¿cierto? Porque a medida de que vamos nosotros investigando, vemos que el sistema tanto político, religioso, militar, no nos da respuestas, y por eso es que vamos más allá, como nos lo compartía Julio. Claro que sí, es muy importante la parte que Susana toca, porque era lo mismo que yo ahora les decía, que es poder salir, digamos, de esa zona de confort, que es donde nos han metido del sistema. Entonces, todos los que estamos acá conectados, aprendiendo, escuchándonos, sintiéndonos, yo sé que han logrado comprender, y por eso la invitación es siempre ir a una investigación y después adentrarlo a cada uno. Entonces esa es la diferencia, de que no nos vamos a ceñir en algo que nos van a decir el sistema, o digamos acá en la mesa de trabajo, sino que con lo que nosotros podemos acá compartir es irnos a esa investigación y a poder encontrar esa verdad eterna que está dentro de cada uno de nosotros. Ese es el desarrollo del tema del día de hoy, y es la invitación que hacemos por medio de este canal de La Voz de los Corazones. Bueno, Julio, entonces dando este preámbulo, vamos a hablar de la fe en sí mismos. Esa fe que viene dentro de nosotros, pero para ello tendríamos que irnos desde el origen para poderla empezar a comprender. Entonces cuéntanos más acerca del origen de la vida. Claro, por supuesto. Muchas gracias, Susana. De verdad que estoy inmensamente agradecido por esta oportunidad. Y bueno, tendremos que, para hablar de cualquier tema en estos tiempos donde existen tanta información, tanto por internet como en las diferentes instancias de la sociedad, pues tendremos que tener un punto de apoyo bastante firme para que esa información que vamos a entregar pues tenga una lógica, y cuando llegue a los corazones, a los oídos de las personas, pues resuene en el alma de cada ser humano, y allí esa persona pueda tomar o tener la opción de usar su albedrío pues para ver si toma o rechaza. O sea, o mejor, da un paso que va más allá al tomar o rechazar, sino que a la comprobación, a investigar. Y de eso es lo que queremos invitar. Entonces, nuestro punto de apoyo aquí es un conocimiento que es totalmente antiguo, que está registrado en el documento bíblico, siendo que vamos a hablar de información consignada en la Biblia, también vamos a hablar de información que está en otros libros, porque pues somos investigadores, y como investigadores pues nos abocamos a las diferentes fuentes donde encontremos la sabiduría que nos permita complementar el conocimiento, la información que estamos compartiendo. Y en este punto pues nos vamos a ir al libro bíblico, al Nuevo Testamento, donde uno de los hombres que acompañó a Jesús cuando vino, el apóstol Juan, él escribe en su primer libro, dice que había un principio, ¿no? Y que ese principio se le llama verbo. En el principio era el verbo, y que en ese principio también estaba Dios, y que ese principio también es Dios. Ese principio es la causa, o la única causa, de todo lo que existe, y que nada de lo que existe en la creación puede ser sin Él. Él es la vida, Él es la fuente de la vida en todo lo manifestado, pero también esa misma fuente está en nosotros como una luz, y es la vida de nosotros los seres vivos, y todos, por supuesto, incluyendo al ser humano.
Entonces, ahí estamos entrando a encontrar un origen que no es humano, sino que Él le dio el origen a lo humano. Pero no solamente al humano, sino que le da el origen a toda la creación. Entonces hablemos de que, como les decía ahora, la manifestación es lo que nosotros llamamos la creación, el universo. Pero la causa de la creación existe antes y por supuesto esa causa no es materia, o no es carne, o no es árbol, no es un animal, no es una planta, sino que es la fuerza o la energía que vivifica todas estas manifestaciones. Por lo tanto, encontramos que el origen de todo no es material, es espiritual, es un ser único con una inteligencia indescriptible, es una inteligencia perfecta, es una inteligencia con una sabiduría que no podemos describir, incalculable, no le podemos dar nombre porque no hay palabras dentro del léxico de los idiomas terrestres ni en ninguna parte del universo existe una palabra que lo pueda describir y dimensionarlo en la magnitud que él tiene. Entonces, ese ser, dice, está en nuestro corazón también, está dentro de nosotros, dándonos la vida. Entonces, ahí encontramos el origen de la vida y el origen de todo. El origen de la vida es espiritual. Y también Jesús, en otra enseñanza, él dijo muy clarito, hablando por allá en un evento, con una mujer samaritana, en un pozo que se encontraron para pedirle agua. Y entonces él le dice a ella que al Padre solamente se le adora en espíritu y en verdad. Porque ese ser es espiritual. Y hay una enseñanza que él también dejó, en este caso Jesús, donde dice, por ley de causa, él dice que el fruto se conoce por el árbol y que el árbol bueno no puede dar fruto malo, no puede. Miren las palabras que él utiliza. El árbol bueno no puede dar fruto malo y el árbol malo no puede dar fruto bueno. Lo que quiere decir que si yo vengo de un árbol que es espiritual y por ley de identidad, de propiedad, de causa y efecto, yo entonces lo que soy yo realmente no es la carne, no es el cuerpo, porque el árbol que me dio origen no es un cuerpo como el que yo tengo. Entonces lo que salió de ese árbol, ese fruto, que soy yo, esa semilla, pues no es esta carne, sino que hay una energía dentro de mí, que es esa chispita divina, vamos a llamarla así, o esa semilla divina que salió de su corazón, y es lo que está en mi corazón dándome la vida a mí. Entonces encontramos que la vida es espiritual más que material. Qué bueno, Julio, empezar a conocer estos temas, porque en el programa anterior, que tocamos el tema del Servidluz, hablábamos que de igual forma esa transformación que empezamos a hacer, pues se debe dar también en esta carne, o sea que de por sí esta materia carne que nosotros tenemos es importante para dar ese paso que empezamos a realizar, empezando a conocer esta fe. Escuchando a Julio lo que nos comparte, entonces adentrémonos a lo que él nos compartía en cuanto al verbo. Él nos dice que el verbo es la vida que hay dentro de nosotros, que está en esa chispita dentro de nuestro corazón. Entonces es muy hermoso porque es poder comprender y dimensionar que todo eso macro, digamos que yo me iba al diálogo que él está haciendo, entonces me iba como a esa rememoración o a esa historia de cómo ese verbo, o sea, es algo que no se puede, digamos, palpar, tocar, pero es como sentirlo dentro de nosotros. Entonces ese es el poderío que cada uno tenemos y por eso es que vamos desarrollando este tema de la fe.
Él nos hablaba, digamos, de unos textos bíblicos, entonces ahí es donde también comprendemos que nos hablan, digamos, por esos símbolos, eso es cifrado, y por eso comprendemos que venimos de ese árbol de la vida que Él nos explica, que no somos esta materia en sí, sino que somos es más espíritu. Entonces, o sea, la verdad es algo muy hermoso y como yo digo, es podernos adentrar en esa dimensión de pensamiento para poder comprender esa grandeza que Julio nos cuenta, cómo viene, digamos, a través de esos tiempos, de esas enseñanzas de Jesús, cómo las podemos replicar en este momento dentro de nosotros. Entonces tenemos otra pregunta para Julio para poder darle continuidad al tema. ¿Cómo hablamos de la espiritualidad, siendo pues vida espiritual, más no yéndonos por la parte ni religiosa ni por la parte del dogma? ¿Cómo podemos tocar ese tema en esa parte para poderlo comprender? Claro, Nancy, esa pregunta es muy importante, porque cuando nosotros abordamos estos temas, pues la mayoría, o digamos que el común denominador de la sociedad, en su esquema mental tiene que espiritualidad significa dogma, creencia o religión, o iglesia, o templos, o cosas así. O bueno, o en el caso de los orientales, pues están los templos sagrados por allá, o vivir en un mundo retirado de la sociedad, donde pues me dedico solamente a la elevación espiritual, ¿no? Supuestamente. Lo que con la investigación hemos encontrado, como les decía ahora, es que si ese ser espiritual está en todo lo que me rodea, quiere decir que la espiritualidad es la misma vida cotidiana. Es mi relación con el entorno, y eso empieza por mí mismo, obviamente, dentro de mí, pero también con la persona que tengo a mi lado. Pero también, o sea, es decir, mi esposa, mi hijo, mis nietos, mi mamá, mis hermanos, mis padres, o los parientes cercanos, el vecino, ¿sí? Pero también con la mascotica. Es que la espiritualidad no es solamente de los hombres, los seres humanos. Es que la mascota es un ser espiritual que se manifiesta como el gatito, o como el perrito, o como el pajarito. Pero también es la planta que nuestra madre, nuestras abuelas cultivan con ese amor. Miren cómo se manifiesta la espiritualidad de una manera tan sencilla y en nuestra cotidianidad. Las flores más hermosas que existen son las que cultivan las abuelas o nuestras mamás. Y vaya, pregunte por qué. Y todos, yo sé que todos conocemos la respuesta, porque ellas les hablan, cuando las están regando con el agüita, le están hablando, le están diciendo que son bonitas, le están tratando muy bien, que por ahí le salió una raicita de otra ramita que no debe ser, entonces se la quitan con mucho amor, la están cuidando, le están dedicando una intención, una emoción, y le están dedicando un tiempo, una obra a ese ser que llamamos planta. Y entonces es allí donde nosotros vemos que la espiritualidad es nuestra propia cotidianidad, no es otra cosa. Por lo tanto, no es religión y no es dogma. ¿Qué es lo que ha sucedido desafortunadamente? Que muchas personas, con su deseo ambicioso de gobernar y de controlar y de someter a otros seres humanos, han aprovechado estos conocimientos que son puramente pacíficos, de convivencia, de reglas de convivencia, que más adelante vamos a tocar un poquito, simplemente, y las han convertido en cosas que no tienen nada que ver con la esencia de la espiritualidad, que es que nos amemos, así como les decía, así como la abuela o la madre ama a la planta, las flores, y las riega y les manifiesta su amor. Eso es lo que debemos hacer entre todos los seres humanos, pero también con el animal, también con el bosque, también con el planeta, también con los minerales, que muy poco se menciona, el reino mineral. Es decir, todo en este planeta somos una unidad espiritual que se manifiesta en diferentes formas, pero somos un ser, venimos del mismo ser, somos partículas del mismo ser manifestadas en diferentes condiciones. Eso es la espiritualidad, pero la espiritualidad
va más allá a una religión y a un dogma. Eso es lo que les quería como compartir en esta parte. Muchas gracias, Julio. Y qué bueno poder tener esa claridad, porque finalmente en estos tiempos es muy complejo hablar de fe o inclusive de la misma espiritualidad. Y un tema también que va muy ligado a esto, Julio, es que ya nos vamos empezando a conocer que la fe va muy desligada a lo que, digamos, hemos conocido bajo el sistema de las creencias. Entonces, esta fe, ¿cómo se vincula con la profecía? Porque nosotros, desde que comenzamos La Voz de los Corazones, empezamos a tocar el tema de la profecía y cómo nosotros o nuestros frutos, por así decirlo, y refiriéndonos a lo que nos explicaste al principio, de que el árbol bueno da un fruto bueno, entonces ese fruto bueno, ¿cómo se vincula también a la profecía? Y el tema de la fe, ¿cómo también se vincula a este tema? ¿Qué tiene que ver? Pues tiene todo que ver, porque dentro de esta investigación de la vida espiritual que yo he empezado a transitar el camino, porque apenas estoy empezando, decir que ya tengo un largo camino, eso es mentira. Sería muy ambicioso y un poquito vanidoso de mi parte, porque, pues, a ver, es que la espiritualidad es la misma vida y eso viene directamente de nuestro Padre Creador, del Verbo, como decíamos ahora, de esa energía y de esa fuente de amor que nosotros los seres humanos necesitaremos muchísimas, pero muchísimas encarnaciones, muchísimas vidas, muchísimas experiencias para poder lograr a tener un poquito de comprensión de lo que es el verdadero amor. Entonces, en esto también está incluido lo que nosotros, ese mensaje que han traído seres que vienen de otras latitudes, de otros planos físicos y también otras dimensiones espirituales, que han venido a compartir con el hombre de la tierra, han traído un mensaje y ese mensaje es un mensaje de amor, un mensaje de esperanza y que también nos advierte que aquí hay unas fuerzas que se oponen a la vida, que se oponen al desarrollo del ser humano y a ese mensaje pues nosotros aquí le hemos conocido como profecía y tiene todo que ver con la fe, puesto que la fe es esa fuerza espiritual. Porque si nosotros vamos al documento bíblico, en la parte del Apocalipsis 19:10 dice muy clarito que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces ahí estamos viendo que cómo se une, ¿sí?, la fe que tanto enseñó Jesús. Si vosotros tuvierais fe como un granito de mostaza o como una semilla de mostaza, le dirías a la montaña, córrete al mar y lo haría. Entonces, cuando hay un episodio por ahí que van los discípulos con Jesús compartiendo en una barca cruzando un mar, y si se les viene una tormenta y están los apóstoles desesperados porque pues dicen que van a perecer, que se van a morir, y Jesús está, pues supuestamente, según la escena, dice que está durmiendo, y entonces le van a reclamar que si él no se preocupa, pues que si no se conmueve con que ellos van a perecer, que no hace nada. Entonces él se levanta y aquieta los vientos y el mar y les dice: hombres de poca fe, ¿no? Entonces, si Jesús trajo un testimonio de amor, de convivencia, y nos dice Apocalipsis que ese testimonio de él es el espíritu de la profecía, pues entonces tiene todo que ver fe y profecía, porque más adelante pues vamos a ir desarrollando realmente qué es la fe. Y ahí nos vamos a dar cuenta que tiene absolutamente todo que ver, porque la profecía trae un mensaje de esperanza, un mensaje un bálsamo para los corazones que tienen en este momento angustia, y la profecía es el mensaje adecuado para superar cualquier situación en la que estamos, y para eso necesitamos la fe. Así que tiene todo que ver. Julio, muy interesante todo lo que nos cuenta y cómo vamos en este momento hilando la fe dentro de este cumplimiento que es la profecía, y siendo nosotros parte de esa profecía. Entonces mira que
como nos explicas en las citas bíblicas, nos han mostrado cómo esa fe viene sustentada en medio de estas profecías que estamos viviendo. La verdad, me encuentro maravillada con toda esta información, porque es poder yo comprender cómo se va moviendo las profecías y cómo está dentro de mí esa fe, que es poder, digamos, superar todas estas situaciones y todo lo que se ha venido como aconteciendo y dando pues como comprensión a todo este movimiento profético. Entonces, en base a todo lo que nos cuentas y toda esta historia que estamos, digamos, acá contando, me voy como a otra pregunta, porque una pregunta va conllevando a la otra, entonces ahí vamos hilando el tema. La pregunta es entonces, si ya vamos conociendo las profecías, entonces, ¿de dónde viene la fe? ¿Cómo podemos comprender esa parte ahí? Pues mira que esa pregunta es maravillosamente importante, porque ¿de dónde viene la fe? Viene de ese mismo origen, de esa misma causa que me creó, porque es la fuerza que me va a traer hacia Él, es la fuerza que me impulsa a buscarlo, es la fuerza que me mueve. La fe es tan poderosa que, pues vamos a ir desarrollando un poco el tema más adelante, es tan poderosa que la fe es la fuerza que mueve todo el universo. Por supuesto que la energía más poderosa y que ha creado todo es el amor, pero vamos a darnos cuenta que en estos mundos, por lo menos hablemos del planeta Tierra, que es lo que nos corresponde, o a Julio, para no meterlos a ustedes en el mismo costal, decimos por acá. Lo que me corresponde, lo que yo he aprendido es que si no tengo fe, no soy ni siquiera capaz de levantarme de la cama. Es que es una cosa y pues lo que estoy aprendiendo ahora con este conocimiento, es que la fe es tan importante en nosotros, que es la que nos ha llevado a conseguir todos los logros, incluso cosas que ya vamos a hablar, a tocar, que no pensamos que ahí estábamos actuando bajo la fe. Entonces, el origen de la fe es el mismo origen de la vida, porque es esa fuerza espiritual lo que va a hacer que la vida permanezca, continúe y evolucione y ascienda y tenga ese reencuentro con su ser que lo creó. Entonces, el origen o de dónde viene la fe, la respuesta es esa. Y esa fe, por supuesto, si esa luz, ese ser que me creó está en mi corazón, pues entonces ya la encuentro dentro de mí, ya tengo el sitio donde la tengo, ya donde se manifiesta, valga la redundancia, y esa fe está dentro de mí, en mi propio corazón, incluso en cada célula de mi cuerpo, como lo mencionaban ahora. Tengo esa fuerza para hacer y para buscar la luz, para buscar el bien de todos, para buscar esa hermandad, para buscar esa sana convivencia, y por lo tanto esa fe es la que me impulsa a mover lo que sea necesario para lograr las cosas. Entonces allí tenemos esta respuesta para esa pregunta. Muchas gracias, Julio, porque eso nos va dando la claridad, porque finalmente desconocemos tanto de cosas que no podemos ver, porque si bien la fe no la podemos ver, pero como tú nos estás diciendo, sí la podemos, digamos, evidenciar en pequeños actos. Y eso también pues como me llega a mí la sabiduría de Jesús, porque ya hemos dicho pues que acá en La Voz de los Corazones pues seguimos la vida de Jesús un poquito más detallada a como nos lo muestran pues en el mundo. Y Jesús nos habla, y qué bueno poderle dar claridad en lo que nos vas explicando, y es que la fe sin obras no sirve. Y con la siguiente pregunta podríamos irle dando como respuesta a eso, porque finalmente uno dice, bueno, pero ¿cómo así que la fe sin obras?
porque yo puedo tener mucha fe, pero puede que no actúe. Eso es lo que más o menos le estoy entendiendo a Julio. O sea que no es solamente tener como un concepto de fe, sino cómo empiezo yo a ejecutar esa fe. Y por eso, Julio, ¿qué relación tiene la fe con la parte social, la parte científica, que es, digamos, a lo que nos han llevado como a como a la controversia? Porque yo puedo ser o una persona que crea en lo científico, pero entonces no puedo tener la base espiritual. O si tengo la parte espiritual, entonces me aislaron de la parte científica. Entonces, la fe puede unir esas dos partes, tanto lo científico como lo espiritual, y cómo se ve reflejado en la parte social. Pues mira, Susana, es parte de nuestros conceptos, de lo que hemos aprendido en los diferentes estamentos educativos que nos han llevado a tener ese tipo de idea, pero pues es parte del proceso. Yo pienso que a pesar de que, digamos, se ha detenido tanto el progreso, el ascenso del espíritu humano, por causa de esas malas, bueno, cambiemos el término, voy a quitar la palabra mala por un conocimiento rudimentario que ha hecho que pensemos o que nos separemos lo científico y la espiritualidad. Porque yo que he entendido, la ciencia humana en este planeta se dedica a investigar la vida. Por ejemplo, yo vivo en el campo y acá en el campo, hoy en día, prácticamente casi que el 99% de las semillas que se cultivan son semillas manipuladas por la ciencia, ¿cierto? Que supuestamente son organismos certificados o manipulados genéticamente en laboratorios para mejorar alguna cualidad o alguna característica del fruto, ya sea de durabilidad o de resistencia a las plagas, supuestamente. Eso es la idea con la cual venden eso. Pero ahí lo que yo veo allí en el fondo es que un científico se dedica a estudiar una semilla que es una manifestación espiritual, como decíamos ahora, y él, a través de sus estudios y experimentos que hace en la manifestación de la carne, él logra modificar la manifestación, pero no la parte espiritual. Sin embargo, esa semilla necesita una cantidad de procesos, de cultivos, de cuidados, de abonos, de tiempos, de climas y muchas otras cosas, leyes que ella necesita para dar el fruto y tiempo para crecer y dar el fruto. Entonces, no está desligado, simplemente que yo lo que considero es que nos falta un poquito de abrirnos más, de darnos la oportunidad de conocer y de ir más allá, romper la barrera de la materia para pasar a la parte espiritual, pero lo estamos logrando, poco a poco lo vamos haciendo. Ya hay científicos hoy en día que están demostrando en el campo cuántico que definitivamente la materia incluso no existe. Ellos ya hablan de que la materia no existe, simplemente son energías en unas vibraciones muy lentas y eso hace que se condense y se muestre de manera física, pero que la carne incluso, nuestras células, hay unos científicos, por ahí hay un científico, se llama Chris Albert Pop, él logra en unos microscopios bastante potentes descubrir la luz que hay en cada célula de todos los seres vivos. Y eso está allí, ese es un científico. Entonces está mostrando que esa luz, que esta materia que vemos a distancia como materia realmente es luz condensada. Es luz digámoslo así, es energía densificada o en bajas vibraciones. En la medida que nosotros logremos integrar todos estos conocimientos, nos vamos a dar cuenta que, claro, que la ciencia es totalmente espiritual y que la espiritualidad es totalmente científica. Entonces, pero vamos a la pregunta, ¿cómo relacionamos esto también con lo social? Mire que esto yo no lo había visto así, por eso todos los días estoy aprendiendo y siempre desde el comienzo de la existencia del hombre en el planeta, ha sido guiado y apoyado por la fe. Como les decía ahora, desde que me levanto yo tengo fe.
Y tanto el hombre primitivo como el civilizado siempre han sentido y sienten su necesidad, es decir, la necesidad de la fe. A medida que el espíritu humano ha evolucionado y a medida que esa evolución espiritual fue manifestándose con una mayor inteligencia, entonces, y que esa inteligencia hizo posible la civilización, el hombre fue sintiendo cada vez más intensamente la necesidad de la fe para poder progresar, para poder llevar a la práctica, lo que tú decías ahora, la obra, para poder llevar a la práctica lo que su inteligencia sugiere en su mente, porque el espíritu está avanzando, está ascendiendo, y en la medida que el espíritu asciende, la mente también está ascendiendo y empiezan a surgir unas ideas, pero entonces necesito fe para poder cristalizar esas ideas. Y eso es lo que estoy aprendiendo, que estamos aprendiendo y queremos compartir. Entonces, mire que incluso la fe es necesaria para poder progresar, para poder llevar a cabo, a la práctica, todas esas cosas, si solamente mediante la fe ha sido posible el progreso. Nosotros hablamos de que hoy estamos en una sociedad muy, muy avanzada, civilizada, pero si no hubieran tenido fe los grandes inventores, pues sencillamente los descubrimientos que la humanidad hoy disfruta no hubieran podido existir, no había podido ser posible llevarlos a cabo. Entonces, si cuando tú vas a tomar un servicio de transporte, no tienes fe en que ese servicio de transporte te va a llevar al lugar, tú no te subes. Es que es así, es decir, esto está en nuestra cotidianidad. La fe no es una cosa mística que me tengo que sentar por allá o ir a un lugar especial para poder tener fe y sentir la fe. No, es sencillo, desde el plato de comida que estoy lavando, desde el plato el alimento que estoy disfrutando, el compartir con una persona, si voy a ir al trabajo. ¿Por qué hago una carrera universitaria? Porque tengo fe que voy a conseguir un bienestar para mi familia y eso me impulsa a hacerlo. Es que yo quiero darle a mis hijos un mejor bienestar, entonces me voy a conseguir un buen trabajo porque en este mundo pues necesito recursos y bueno, y hasta la comida que el planeta produce gratis hay que comprarla, pero yo necesito proveer a mi familia de esas cosas y para eso ¿qué tengo que hacer? Conseguir un buen trabajo, irme a estudiar, mover la voluntad. Mire cómo la fe mueve mi voluntad para yo lograr unos objetivos en la vida. Entonces mire que sí tiene que ver, todo que ver con la parte social y científica. Maravilloso, Julio, gracias por todo lo que nos compartes, porque entonces ahí es donde podemos romper esos paradigmas que nos han, digamos, inculcado, como hablamos de ahora, por cultura o por muchas cosas. Entonces mira que todo viene concatenado de que ese progreso de que se ha visto en ese momento, digámoslo a nivel social, sí tiene que ver con la fe y con la espiritualidad. Todo viene, por decirlo así, como un paquete completo, pero ya ahora con esta información que nosotros estamos recibiendo, entonces ya dejamos las cosas más claras. O sea, la verdad me parece algo muy lindo, muy hermoso, porque no es mirar tanto hacia afuera, sino hacia adentro, y aparte de eso, es poder nosotros comprender que en nuestro día a día, en nuestro entorno, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en todo digamos, en todos los espacios que estemos nosotros compartiendo con los demás, está esa fe viva, porque es esa fe la que nos impulsa. Por eso entonces hoy el tema, que es la fe en sí mismo, y al principio decíamos reconocer la fuerza en el corazón de cada hombre. Eso es lo que estamos haciendo en este momento, en el diálogo que estamos teniendo y en toda la investigación que tú nos estás entregando. Entonces vamos para la otra pregunta, que es ¿hacia dónde nos conduce esa fe? Esa fe nos conduce hacia cada vez estar mejor. Todos los anhelos y deseos de la humanidad se van a cumplir en la medida que todos los humanos tengamos fe, que lo vamos a lograr. Solo la fe puede capacitarnos para comprender los misterios y las maravillas de la vida que nos circunda, porque la fe permitirá a nuestra mente recibir luz, que nos capacitará para comprender lo que hasta ahora no hemos podido comprender. Es necesario que conozcamos esa realidad de la vida espiritual,
Y ese conocimiento nos va a confirmar el valor incalculable de la fe. A través de la ciencia iremos conociendo la evolución, ¿sí?, que nos espera a este mundo y a la humanidad. Y a través del espiritualismo, es decir, la ciencia de la vida, por eso les decía, la vida es una ciencia, la espiritualidad es una ciencia. Entonces, a través de ese conocimiento, de esa ciencia de la vida, vamos a saber el porqué y la finalidad de esa evolución. O sea, para qué son los cambios y los adelantos científicos. Que si nosotros, cuando empecemos, los grandes científicos o los grandes poderes, o mejor, nosotros mismos, la humanidad comencemos a confiar y a tener fe unos en los otros, pues esto va a ser un mundo muy diferente. Entonces nos aparece una urgencia, es urgente que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. Ahí viene la ciencia del espíritu y el conocimiento de esa ciencia, y conocer esa relación con todo lo que nos rodea, y con todo el universo, porque eso es imprescindible. El conocimiento espiritual no existe un ser en el universo que no viva bajo esas leyes del conocimiento espiritual, bajo la espiritualidad. Nosotros tenemos este cuerpo, simplemente es un vehículo, y este vehículo simplemente sirve para que la energía que está en mi cuerpo, que llamamos espíritu, mi alma, mi ser, y todo lo que soy yo de manera espiritual, se manifieste y tenga unas experiencias, y a través de esa experiencia, pues yo voy a tener unas memorias que, pues si mis pensamientos, si mis emociones, si mis reacciones y si mis actos y palabras son para servirle a los demás, pues obviamente esa memoria será de luz. Pero si esas mismas leyes que son herramientas dentro de mí las uso para hacer daños a otros o solo para mi beneficio, que eso se llama egoísmo o vanidad, pues ya esa memoria no van a tener la misma vibración y por lo tanto se va a generar dentro de mí unas condiciones que tengo que disipar. ¿Por qué? Por medio de tomar conciencia de las cosas que hago, y a eso le llamamos el aprendizaje con dolor. Pero nosotros, mi fe, ahí está, mi fe, yo sé que lo vamos a lograr y vamos a superar estas maneras de aprender con dolor, donde vamos a pasar a una dimensión donde todo el aprendizaje va a ser dulce y amoroso, porque todos vamos a tener fe los unos a los otros, vamos a ser hermanos, y se va a transformar este mundo en lo que todos deseamos. Yo sé que en nuestro corazón los seres humanos queremos vivir en un mundo mejor, y teniendo fe que lo vamos a lograr, vamos a hacer las cosas que debemos hacer para lograrlo, para alcanzarlo, porque tampoco nos lo van a regalar, tampoco va a llegar así que nos van a venir a cambiar aquí a todos el chip, porque no tendría sentido. Entonces debe ser un logro de la humanidad, pero para que sea un logro de la humanidad, primero tengo que empezar por mí. Y yo le cuento al vecino, le cuento a mi esposa, a mis hijos, a mi entorno, y así vamos creciendo, porque todos hacemos parte de la misma humanidad. Muchísimas gracias, Julio, por esas aclaraciones que nos estás brindando, porque eso va, digamos, como asentándose en el corazón, esa información, y más cuando uno va y la lleva a la práctica y se va dando cuenta de que es verdad, porque finalmente uno puede leer cualquier conocimiento o recibir cualquier conocimiento, pero si no lo llevamos a la práctica, entonces ahí es donde se entra en la creencia, porque creo que esto puede servir o puede que no sirva, pero cuando lo llevamos a la práctica y sabemos que es verdad, se vuelve una certeza en el corazón. Entonces ahí voy como comprendiendo más lo que es la fe, y es cuando yo la llevo a la práctica. Julio, y nos preguntan, antes de hacer la pregunta del público, queremos darle un saludo a todos los que se están conectando, a los que ya nos llevan el paso, o que sea la vez primera que nos ven. Bienvenidos, gracias por estar allí, porque si ustedes no están, entonces la voz de los corazones no tendría ningún sentido. Perú, Colombia,
Costa Rica, Argentina, Bolivia, muchas gracias. Gracias y esperamos que les esté gustando y que lo puedan compartir para las personas que sea de su interés. Bueno, Julio, nos llega una pregunta del público. Felipe nos la hace y es que nos estabas diciendo de que muchas de las, digamos, como de los avances tecnológicos que ha tenido la humanidad y el progreso que ha tenido, también ha sido parte de la fe. Bueno, pero entonces Felipe nos pregunta, entonces, ¿qué pasa con esos inventos, por así decirlo, que se han dedicado a destruir la creación o a destruir la humanidad? Ahí entonces también se estaría accionando la fe. El desarrollo es inevitable, el progreso es indetenible. Lo que estamos encontrando y aprendiendo es que la vida es un movimiento constante, es permanente, es indetenible. Y ese movimiento significa progreso. Por lo tanto, el hombre siempre va a encontrar nuevas cosas para hacer. Y siempre todo tiene un propósito. Un ejemplo, cuando el hombre primitivo iba a cortar un tronco de leña, pues al comienzo lo hizo primero recoger las ramitas pequeñas porque no tenía nada para romper. Luego se dio cuenta que, o vio caer un árbol y se dio cuenta que ese árbol se partió en muchos troncos, entonces, y en ramitas. Entonces ya se dio cuenta que como el árbol grande se volvía ramitas pequeñas o se reventaba todo o se rompía, pues. Entonces así obtenía otros trocitos más pequeños para poder hacer el fuego, llevar al fuego, ¿no? Después se dio cuenta que entonces así como lo vio caer, él podía producir que se cayese el árbol. Y entonces empezó a alarlo primero, a hacer una cantidad de operaciones muy rudimentaria para lograr el mismo propósito. Después se dio cuenta que con una herramienta, si podía hacer una herramienta, pues podía romper el árbol y sacar las ramitas. Y está el hombre progresando y están apareciendo nuevas herramientas. Pero la herramienta, el propósito fue que le sirviera al hombre, no para destruirlo. Pero si viene otro ser humano y le da un mal uso a esa herramienta, la misma herramienta que le presta un servicio al hombre, y aparece otra persona contaminada por el mal, ¿sí? Y toma esa herramienta y le hace daño, agrede a otro ser humano, pues no es culpa ni de la herramienta ni del que lo creó. ¿Por qué? Porque sencillamente aparece otra persona que le da dando un mal uso. Entonces, me dirían, por ejemplo, sí, pero es que una bomba atómica no tiene ningún uso benéfico. Por supuesto que la bomba no, pero los principios que llevaron o que conllevaron a que llegara ese resultado son unos principios de desarrollo tecnológico a nivel celular, ¿sí? A nivel atómico, donde si esos conocimientos se le dan otros usos, podríamos tener un avance benéfico para toda la humanidad y no tendríamos la bomba atómica, sino que tendríamos de pronto unas formas de proveernos de energía gratuita para toda la humanidad. ¿Pero qué cambió? La intención y la avaricia y el egoísmo de algunas personas que prefirieron darle ese otro uso a ese conocimiento. Entonces, eso va a cambiar cuando en cada uno de los científicos o de los hombres que lleguen a manejar los grandes avances de la ciencia, pues empiecen a darle a ese conocimiento científico y avanzado un uso en beneficio de todos, un uso para el bienestar de la humanidad. Y entonces vamos a tener unas formas vivientes hechas por los hombres, pero no vamos a tener robots ni inteligencia artificial como hoy en día, sino verdadera vida creada por el hombre como sus primeras creaciones, sus primeros principios de adelanto científico donde se une la ciencia y el espíritu, y eso es lo que va a hacer que esta humanidad esté viviendo en una nueva dimensión, en una nueva era, ¿sí? Donde todas las acciones de todos nosotros, por la fe y por la hermandad
y por ese deseo de servirle el uno al otro, porque desaparecerá el egoísmo, entonces aparecen los grandes avances científicos y se manifiesta en nuestra sociedad. Entonces, si no hay deseos de ninguna persona de hacerle daño a otro, porque no hay egoísmo, pues esos mismos conocimientos nos van a impulsar de una manera extraordinaria hacia un planeta maravilloso, hacia una humanidad donde no exista el hambre, no existan los niños durmiendo en la calle, hasta el pueblo más retirado de la sociedad va a tener todos los beneficios que tiene el hombre de la sociedad, porque ya yo me voy a preocupar por el bienestar del que está por allá en la montaña, pasando hambre y frío y calor. Entonces, a todos nos va a doler cada ser humano, por decirlo así. No nos va a doler porque no va a hacer eso, pero sí nos vamos a preocupar y nos vamos a ocupar de que todos estemos bien. Y en esa medida, todos los adelantos científicos y todo el conocimiento que llegue se va a mover en esa dirección, hacia ese bienestar común. Muchísimas gracias, Julio, porque eso nos da la claridad y digámoslo así, que nos vuelve a sellar esa información que hemos tocado también programas atrás, y es cómo han manipulado los sentidos del hombre para que, pues digamos que entre nosotros nos destruyamos, pero es porque está esa división de la que hablábamos al principio. Pero cuando empezamos a conocer lo que es la fe y qué es lo que nos mueve, entonces pues nos ponemos al servicio de lo que realmente es, y es del hombre. O sea, yo ponerme al servicio de Nancy al servicio también mío, y así todo va pues como fluyendo en armonía. Y con esa aclaración, Julio, también entonces nos lleva a lo siguiente, porque es que hablas de que los hombres que se unen, esos hombres que ponen su fe al servicio del hombre, entonces estaremos hablando de los hombres de corazón dulce. ¿Qué tiene que ver o qué relación tiene la fe con estos hombres de los que hemos mencionado desde nuestro primer programa hasta el día de hoy? Pues, a ver, te voy a responder como dijo Jesús a los apóstoles: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Pues eso es la fe en esos hombres. Los hombres de corazón dulce, precisamente tienen el corazón dulce por el amor que sienten hacia la humanidad. Y eso les endulza su corazón, porque los lleva a actuar y a pensar de una manera tan generosa y tan amorosa, que de sus labios no van a salir palabras que hieran a otros, sino que por el contrario, que sanen corazones. No van a salir palabras que dividan los pueblos ni las personas, sino que por el contrario, que unifiquen, que cohesionen. Y eso lo van a hacer porque tienen tanta fe de que esto va a cambiar y que va a lograr. Tienen tanta fe en el Ser Supremo que lo creó, que ponen su vida a disposición del servicio y el bien común y del futuro de ese nuevo mundo que estamos todos anhelando. Los 144,000 también se les conoce a los hombres de corazón dulce en otras profecías, ¿sí? O también por allá en los pueblos originales también hablan de los danzantes del sol. Entonces, estamos hablando de unos seres que tienen un compromiso y una responsabilidad gigantesca con el nuevo mundo. Pero no porque alguien le haya impuesto esa responsabilidad o le haya dicho, miren, ustedes tienen que hacer esto. No, es porque ellos desean. Nace de su corazón participar de esta causa que va a generar un efecto en el futuro donde todos vamos a poder vivir en paz. Y para eso ellos entregan su vida, pero lo hacen porque tienen fe de que eso es posible. Es decir, la fe es la que los mueve a ellos. La duda detiene el espíritu. Por ejemplo, si tú quieres irte a hacer un paseo, digamos que estamos en Colombia
para las personas que nos escuchan y nos ven de afuera, de otros países, en Colombia tenemos unas costas maravillosas en el Pacífico y en el Atlántico y tenemos unas islas muy hermosas que se llaman San Andrés y Providencia, que son sitios turísticos donde las personas van a vacacionar. Si yo tengo el deseo de ir a pasar unas vacaciones con mi familia en las playas de la costa del Atlántico, del Caribe, en la isla de San Andrés, y yo pongo toda la fe y muevo todo lo que se necesite para alcanzar ese propósito y darnos ese regalo en familia, pues yo voy a estar y lo voy a disfrutar. Pero si yo comienzo a darle cabida en mi mente del pensamiento de la duda, ay, ¿será que sí puedo? Ay, yo no tengo dinero, yo no tengo cómo ir por allá, yo que voy a ir, eso no es para mí. Entonces, hasta ahí llegó el sueño y el deseo y esa posible experiencia que podría ser muy positiva para todos, pues se vio frustrada simplemente porque la duda la permití en mi mente y le di cabida y eso incluso, mire cómo la duda destruye prácticamente la fe en las personas y los detiene. Entonces la duda es un pensamiento destructivo, mientras que la fe es un pensamiento que construye. Es una fuerza muy poderosa. Y eso es lo que mueve a los 144.000. Entonces, para que el mundo pueda cambiar positivamente, no tenemos que ir a grandes masas, a mover grandes números de personas y de entregarles este conocimiento. Simplemente con que cada individuo lo tome, lo interiorice, lo reflexione, lo comprenda y lo pueda aplicar en su vida, así es como nosotros vamos a ir creando esa nueva humanidad. Y eso es lo que hacen los hombres de corazón dulce, transmitir ese amor y esa fe para que todos sintamos lo que ellos sienten y esa certeza que ellos tienen la podamos tener todos. Gracias, Julio, por este compartir, la verdad, maravillada con todo lo que nos has comentado, con todo lo que hemos compartido acá y dialogado. Entonces, en base a esto, digamos, rememorando los otros programas que hemos tenido, hace 8 días hablábamos del Setbiluz, entonces es esa fuerza que está dentro de ese Setbiluz. En programas anteriores, Lenin nos explicaba lo de la implosión. Entonces, ahora que tú nos estás compartiendo ese corazón dulce, ese código 144.000, que es ese código genético que cada uno de los hombres que vibramos, resonamos con esta información, con estas verdades eternas. Entonces es eso, esa invitación que tú nos haces, esa que cada que nosotros vamos accionando, esa fuerza interior, o sea, esa fe es donde se dan esas obras. Entonces es poder nosotros hacer ese cambio, esa transformación. O sea, me parece que es algo muy bonito, porque como veníamos, digamos, desde ahora diciendo que es este espacio de la voz de los corazones es para nosotros poder comprender todas estas verdades y poder interiorizar y poder de que esa fe que cada uno de nosotros tenemos pueda estar en pro de nosotros, o sea, de que ese Setbiluz, como lo hablábamos en el programa anterior, pueda accionar dentro de nosotros. Entonces, la verdad, maravillada y ahí poco a poco vamos comprendiendo y siendo esa unión, porque ahora que nos dices en el diálogo, es cuando yo puedo con esa fe y con el amor, porque es esa fuerza incondicional de que yo pueda sentir a Susana, qué necesidad tiene Susana, yo cómo la puedo ayudar, cómo puedo ayudar a mi hermano que yo no lo conozco en la calle, pero siento la necesidad de poderle dar un abrazo, una voz de aliento. Entonces es algo muy bonito, porque ahí es donde viene esa unidad de la que en este momento estamos hablando. Dándole paso pues como a seguir hilando esta entrevista, aprovechando también estos conocimientos que Julio tiene tan maravillosos, poder aprender, porque en este momento lo que estamos haciendo es aprender. Entonces vamos, ¿qué relación tiene hablar en este momento, en este tiempo, digámoslo así, entre comillas, digámoslo tan caótico, qué relevancia tiene hablar de la fe? Es bastante relevante, súper importante. Y sobre todo que
como decíamos al comienzo, como ustedes también lo dijeron, quitarle ese misticismo y ese dogma y esa religiosidad a, a este conocimiento de la fe, que es una fuerza realmente. Y como fuerza, pues no puede estar encerrada solamente en un rincón de la sociedad. Como tal, es una fuerza que lo anima todo. Es tan poderosa y que en este momento tan álgido de la humanidad, yo pienso que la humanidad en este momento tiene un interrogante bastante grande. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría si Estados Unidos, la OTAN y Rusia y la China se lanzan las bombas atómicas que tienen, ¿no? Es un interrogante que nos llega a todos en la reflexión en cada momento, porque, pues por supuesto, va a perecer muchísima gente, van a desencarnar muchos espíritus y se va a causar un daño también al planeta, a toda la naturaleza, de manera pues incalculable. Y por esa misma condición, también estamos viendo los volcanes, estamos viendo cómo el clima en este momento, el calor está arreciando, pero acabamos de pasar de una temporada de invierno, por ejemplo, aquí en la zona donde estamos, donde estoy yo, estuvimos casi que 3 años de lluvia continua. Entonces, estamos viendo unos fenómenos que antes no se presentaban, y muchas personas, y a nivel social, político, pues ni se diga, todas las locuras de los seres humanos. Entonces nos estamos haciendo preguntas, que hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es el futuro que nos espera? Y ahí es donde aparece ese gran interrogante y aparece la necesidad de compartir este conocimiento de la fe, precisamente para que tengamos esperanza, para que vuelva la esperanza, porque debemos confiar en ese ser divino. Debemos confiar en ese amor divino que nunca nos ha dejado solos, jamás nos ha abandonado. Tengamos la certeza, tengamos fe que ese ser está en nuestro corazón y lo único que Él espera es que nosotros, o lo único que nos pide, es que pensemos en Él. No tenemos que ir a cortarle por allá cosas raras a alguien. No tenemos que ir a llevarle cosas raras a alguien o a algún lugar o a algún altar. No tenemos que hacer ningún sacrificio que signifique dolor para nuestro cuerpo físico, porque Él jamás ha pedido eso. Él jamás ha pedido que el hombre haga cosas extraordinarias para demostrarle su amor o que está unido a Él. Simplemente lo que dice es que pensemos en Él y que lo deseemos como espíritu y que le reconozcamos a Él dentro de nosotros, de nuestro corazón. Es que Él está aquí, y si Él está aquí, yo no necesito absolutamente nada externo para conectarme con Él. El plan es tan perfecto que Él dejó en cada ser su propia existencia, y el mecanismo es totalmente interno para yo unirme a Él, al Padre, a ese amor divino. Jamás me ha abandonado. Debemos tener fe en su poder. Él nos va a ayudar. Pero para que yo pueda ser partícipe de esa ayuda, es más, ya lo está haciendo y siempre lo ha hecho, siempre nos ha ayudado. Para que yo pueda ser partícipe de esa ayuda, yo necesito hacer un esfuerzo. Yo necesito salirme de la comodidad del mundo. Y cuando digo salirme, no quiere decir que me tengo que ir de la ciudad o de la casa, no. Salirme a ver, si yo estoy muy cómodo tomando cigarrillo, tomando licor, haciendo mentiras, haciendo engaños, haciendo tantas cosas, pues tengo que revisar eso y confrontarlo. ¿Será que Dios, cuando me creó, cuando yo salí de su corazón, sería que yo venía con esas cosas? Porque si yo no venía con eso, pues tampoco lo voy a necesitar para volver a Él. Y si las tengo, pues tampoco puedo llegar a Él si tengo esas cosas. Entonces es allí donde nace el deseo de transformación y de purificación, porque yo tengo la certeza que vengo de un ser totalmente perfecto, puro, inmortal y eterno, y muy amoroso, y yo quiero parecerme a Él. Y por esa certeza y esa fe que tengo en mi corazón, eso me mueve para que yo sea capaz de abandonar cualquier vicio, cualquier mal hábito, cualquier situación. Incluso si estoy padeciendo
una situación de enfermedad, esa fe y esa fortaleza, esa fuerza me va a permitir superar esa condición que esté pasando por alguna situación, porque voy a comprender que eso no es un castigo de Él, porque Él no quiere lo malo para mí. Le voy a decir algo. El Padre, el amorosísimo, creador de nosotros, jamás, escuchen bien, y todos los oyentes, jamás Él va a permitir que tengamos un milisegundo de sufrimiento si eso no es necesario para el aprendizaje de mi espíritu. Recuerden, somos espíritus y estamos en proceso de aprendizaje. Este cuerpo simplemente es un vehículo y esta no es la única encarnación que yo he tenido. Y si en esta encarnación yo me he equivocado muchas veces, ¿cuántas veces me equivoqué en las anteriores? Lo que quiere decir que yo tengo una deuda con las leyes de la vida y de la convivencia. Y yo necesito resarcir eso. Y la única forma de resarcir eso es que el espíritu en este cuerpo experimente con dolor ese aprendizaje porque no quiso aprender con amor. Y si yo comprendo eso y entiendo que incluso la enfermedad o la peor situación que esté viviendo en este momento es un acto de amor de ese ser hacia mí, de su misericordia hacia mí para que yo me perfeccione, es una oportunidad para yo acercarme más a Él, allí aparece por mi fe esa fuerza para superar eso. En el transcurso de los milenios, nuestro planeta y su humanidad ha evolucionado progresivamente, les decía ahora, eso es indetenible, no se puede detener el progreso, hasta llegar a este momento y a este punto en el que estamos, en que la humanidad está ya capacitada para establecer conscientemente contacto con ese ser interior. Pero ¿cómo podremos establecer esos contactos? ¿Cómo nos vamos a conectar si no tenemos fe? Es allí la importancia de la fe. Es allí la importancia de purificarnos para que cada vez más esa voz que está en mi corazón para mí sea más perceptible y permanente. Pero para eso yo necesito hacer un esfuerzo, porque nos decía por allá un hombre hace mucho tiempo, solo por el esfuerzo puede verterse la luz en mi mente, en mi cerebro, en mi inteligencia, en mi conciencia. Con otras palabras, solamente si yo me esfuerzo, puedo purificarme. Sin purificación, sin esfuerzo no hay purificación, y sin purificación no hay conexión con la luz, con la voz, con el ser que está en nuestro corazón. Indispensable, y por eso es necesario y es relevante en este momento que nosotros hablemos de estas cosas, de estos conocimientos, los entreguemos esta enseñanza, porque la humanidad debe tomar una decisión en este momento. Los que nos escuchan, los que nos están viendo, reflexionen cada uno en su hogar, reflexionen en su interior, en la soledad, en su intimidad. Vayan y reflexionen y miren qué quieren hacer, porque simplemente es una decisión que yo debo tomar. Yo quiero estar al lado de Jesús cuando Él vuelva. Yo quiero sentir al Cristo aquí en mi corazón vivo, que palpite y que me impulse y que me mueva por todas partes. Yo quiero de verdad servirle a Él. Pues sencillo, yo deseo servirle a los demás. Yo no puedo esperar a hacer cosas extraordinarias para decir que le estoy sirviendo a Cristo, ¿no? Pues, y el perrito del vecino que te hacía popó en el andén, pues deja de odiarlo. Simplemente haz un acto de amor con él. Porque es que es en la cotidianidad y en la convivencia donde nosotros comenzamos y hacemos el ejercicio de la perfección y de la purificación, no es en otra parte, en nuestra cotidianidad y en nuestro día a día. Por eso es relevante hablar de estas cosas, mujeres. Claro que sí, Julio. Con lo que nos acabas de decir, llega muy profundo, porque finalmente hablarlo muchas veces es muy fácil, pero cuando vamos a la práctica, como lo decías pues en un ejemplo tan simple, y es cuando algún vecino hace algo que a mí me molesta y que en vez yo de ir a pelear, antes haga una reflexión como de que bueno, entonces qué necesidad tiene para que de pronto inconscientemente está expresando algo que yo pueda suplir.
no sé, amor, un abrazo o simplemente un diálogo, ser escuchado. Entonces, eso es una reflexión muy profunda, realmente, que más que ver como un problema o ver como que algo me está molestando, es que me está enseñando la situación y cómo irla a solucionar, porque pues tocaste algo que es poder como resarcir lo que de pronto hemos dejado en otro momento o lazos abiertos que hemos dejado. Entonces, qué rico, Nancy, y esto nos da una necesidad de poder ampliar más la información de este tema de encarnación, cómo es que funciona esta ley tan maravillosa a la que estamos sujetos en el planeta Tierra. Julio, toda la información que nos brindaste hoy está maravillosa. Yo estoy muy contenta de escucharte y sé que nuestros televidentes también, porque si nos están viendo es porque esta información ha sido de su interés y por eso queremos invitarlos que si ustedes se encuentran en Medellín, en la ciudad de Medellín, Colombia, se puedan acercar a nuestra sede principal todos los miércoles a las 6:30 de la noche en la carrera 78A número 4894, a 2 cuadras de la estación del metro de La Floresta. Es un lugar muy central. Todos los miércoles tocamos pues de estos mismos temas de su interés. Qué bueno que pues nos puedan acompañar un miércoles. Si ustedes están por fuera, pero también desean información, entonces se pueden comunicar al número de nuestro WhatsApp 321-870-7814. Desde cualquier ciudad, nosotros tenemos el dígito +57 si se encuentran en otro país, para nosotros darle toda la información en la que pues se puedan unir a nuestros grupos de estudio. Bueno, Nancy, entonces, ¿qué tal si vamos concluyendo? Porque, bueno, tenemos un tiempo destinado para esto y qué bueno entonces que podamos concluir. Sí, Susana, la verdad, muy contenta con este tema porque cada día se aprende más. Y son herramientas y mecanismos gracias a las personas pues, que estamos acá entregando, a los investigadores que tienen todo ese conocimiento y que gracias a ellos y gracias a la voz de los corazones podemos compartir y expandir este mensaje y que esa resonancia en nuestros corazones llegue, porque es eso, es que ese mensaje pueda llegar a cada rincón del mundo, del planeta. Y si de pronto no pudiste ver el programa, no te pudiste unir, queda ahí en el canal. Esa es como la invitación de que se puedan ir desatrasando en todos los temas que hemos tratado, porque son temas, son temas muy, muy hermosos, y fuera de eso que deben llegar a una aplicación, o sea, es poder tener la información, pero poder como nosotros la hacemos viva, cada uno en ese diario vivir. A mí sí me gustaría, antes de nosotros concluir y digamos dar ese aprendizaje, porque es un mensaje que nos deja Julio, poder escucharlo a él, que él nos dé como ese comprimido, esa conclusión a la cual nos lleva el tema de hoy, la fe en sí mismos. Perfecto, muchas gracias, Nancy. La fe es una necesidad imperiosa y apremiante, de manera individual y conjunta. Meditemos, o sea, reflexionemos acerca de esa necesidad de la fe entre los hombres y la humanidad, del presente, para que podamos respondernos con bastante responsabilidad hacia dónde vamos o cuál es el futuro que queremos construir. Porque solo mediante la fe es que nosotros vamos a poder recibir esas fuerzas poderosas que están llegando al planeta, que nos están ayudando, que nos van a ayudar en esta transformación.
Como les decía, el Padre Creador no nos ha abandonado, Él está en nuestro corazón, pero además también manda hermanos que nos ayuden. Por ejemplo, los hombres que tenemos conocimiento a través de la investigación, que han sido contactados durante todas las épocas, en todos los diferentes territorios del planeta, que han recibido mensajes de seres que han venido de otros mundos, de otros planetas, a entregar este conocimiento que conocíamos ahora que mencionamos como la profecía. Eso es un plan eso forma parte del plan de ayuda para nosotros. Pero también nuestro Sol, nuestro planeta Tierra, también ellos están emitiendo unas energías, unas ondas de información, de sonido, de amor, de calor, porque ellos son unas conciencias muy, muy avanzadas y nos están ayudando. Pero solamente a través del que yo tenga que esos seres existen y me ayudan, entonces yo encuentro el camino para comenzar ese mecanismo de purificación de tal manera que poderme conectar con esas fuerzas y poder así tener la mecánica o la herramienta para superar las cosas que vienen. Nosotros no podríamos hacer esto solo y por eso el Padre sabe lo que necesitamos antes que se lo pidamos y por eso Él nos ha mandado esta maravillosa ayuda. Y entonces aquí aparece la otra etapa y es que tengamos fe en nosotros mismos y tengamos fe en el prójimo. Pero todos hagamos lo mismo. Porque si todos nos hermanamos y todos confiamos y todos tenemos fe el uno en el otro, ténganlo por seguro que la guerra desaparece absolutamente y de manera inmediata. Eso no tenemos que ir a hablar con Putin y con el señor Biden. No. Cambiemos nosotros y tengamos fe en los demás. Porque si todos hacemos lo mismo, pues miren cómo cambia este panorama de hermoso. Entonces, definitivamente, mediante la fe, podremos transformar el actual panorama desalentador de la humanidad en un maravilloso panorama de armonía, de esperanza, de progreso, que hará la vida verdaderamente hermosa y amorosa, ¿no? Como dice Apocalipsis 21 por allá, dice que vi un nuevo cielo y una nueva tierra, donde ya no había hambre, no hay enfermedad, y no hay dolor, incluso no hay muerte, porque todas esas cosas pasaron. Pero nosotros construimos, y lo construimos desde la fe, porque desde allí obtuvimos la fuerza para sobreponernos a todo ese pensamiento que nos separa y que nos fragmenta. Porque eso dice el Padre, que sus verdaderos hijos no se fragmentan y pertenecen a la eterna verdad porque tienen mucha fe en ellos, en sus corazones. El mundo del futuro debe ser un mundo muchísimo mejor y lo va a hacer porque así lo dice la profecía y esa es la certeza y esa es la fe que yo tengo. Y por eso me muevo y hago todo, pero todo el tiempo estoy pensando y en esa fuerza y fortaleciéndome en esa esperanza. Y lo será si todos alcanzamos a comprender, sentir, interpretar y vivir la necesidad de la fe. Ese es el camino que nos queda. Con la fe entre nosotros va a desaparecer la desconfianza, va a desaparecer el individualismo y el egoísmo, porque yo voy a querer hacer cosas para verlos feliz a los demás, sin pensar en mí, porque yo ya sé que otros van a estar haciendo, muchos, somos casi 8.000 millones de personas, yo voy a estar haciendo por los 7.999 millones de seres, y esa misma cantidad va a estar haciendo por mí. ¿Será que tengo necesidad de ocuparme por mí? Yo creo que es un pensamiento bastante egoísta de nosotros. Pero creer que yo necesito ocuparme de mí y olvidarme de los demás. Al contrario, los demás son más que yo. Si yo hago por los demás, muchos van a estar haciendo por mí. Y desaparece el egoísmo. Y esa fe, esa certeza es la que me lleva a mí
a levantarme, a hacer, a aprender, a investigar, para poder compartir en estos espacios cuando me dan la oportunidad como ustedes, por la cual estoy muy, muy agradecido. Muchas gracias, Julio, por esa reflexión y conclusión. Y también me deja mucha enseñanza. Yo la verdad aprendí que me da esa certeza de que finalmente me debo de poner al servicio de los demás. Y que no solamente eso, sino que es sin esperar. O sea, porque nos han enseñado de que yo debo de servir, pero si tengo una retribución, ¿cierto? Ahorita lo que nos habla Julio es que yo pueda servir simplemente porque tengo un propósito en mi corazón de que es servir, o sea, de ir a servir a mi hermano y de sentir esas necesidades que de pronto yo tenga cubiertas y que el otro no. Y no estamos hablando solamente de la parte, digamos, económica, sino que muchas veces, o muchas veces no, estoy segura de que ahorita hay personas que carecen de amor y que eso lo expresan con rabias, con enojos, con, digamos, con polémicas, o inclusive que siempre están tristes. Entonces, en vez de, digamos, como de ir a señalar a alguien o porque esté teniendo un episodio de depresión o de ansiedad, simplemente ir a mirar si de pronto necesita un abrazo, necesita ser escuchado, una palabra de consuelo. Entonces, y mover la fe siempre para gestar estos acontecimientos y unirme a la profecía. Así es, gracias a Julio, porque la verdad, la conclusión, el mensaje es poder llegar a esa reflexión, y yo llego a esa reflexión en este momento de que sabíamos que la fe estaba ahí, pero ahora la comprendemos, que es esa fuerza que hay en nuestro interior, que es esa fuerza que nos impulsa. Y como nos compartía Susana, de que es poder nosotros estar al servicio, pero primero al servicio de mis necesidades, para poder que dentro de esa cohesión y esa resonancia del corazón, si yo estoy bien, también le voy a ofrecer a mi hermano, aunque no lo conozca, le voy a ofrecer también ese amor y esa cohesión que yo estoy generando dentro de mí. Entonces la reflexión, la verdad que Julio nos hace ahora es poder nosotros entrar a esa dimensión de pensamiento, poder transformarnos, poder hacer ese cambio de no darnos más látigos, sino que poder surgir y tener esa certeza en el corazón de que esa fe está viva en nosotros, pero para que pueda estar viva en nosotros debe surgir ese mecanismo de cambio y transformación, para que unidos se pueda accionar y se pueda ver en esas obras, manifestadas en esas obras. Ahí es donde nosotros vemos que no es servir esperando algo a cambio, sino que vinimos fue no a ser servidos, como se ha dicho, sino a servir hacia los demás. Entonces podemos comprender esa fe sustentada en obras, esa fe dentro de cada uno de nosotros. Entonces la verdad es el compromiso que cada uno tenemos para poder que esa fe vaya creciendo, esa fe sea ese, como Julio nos lo decía al principio, que es esa chispita o esa luz que tenemos dentro del corazón. Entonces comprendo yo que cada que vamos haciendo ese cambio, esa transformación, esa luz se va a ir fortaleciendo y es la que nos va a impulsar a hacer siempre cosas buenas, y que cada día nos vamos acercando a esa luz, a ese creador que en el principio nos mostraba que de pronto lo veíamos muy arriba, por allá, muy lejos, pero está dentro de nosotros. Entonces la verdad me voy muy contenta, y yo sé que nuestros oyentes que pudieron también estar hasta el final del programa, vamos haciendo ese cambio y esa conexión, esa cohesión, ese llamado a la fe con obras. Y ahí es donde también comprendemos
porque nos dicen que la fe mueve montañas. Ajá. Entonces, bueno, muchas gracias, Julio. Gracias por habernos dado de tu tiempo, de habernos explicado de la fe. Yo sé que esto solamente es algo, un principio, un inicio, para seguir investigando más acerca de la fe, porque indiscutiblemente es un tema muy amplio, que una hora, hora y media no da como para abordar todo lo que podríamos hablar acerca de la fe. Muchas gracias, Julio, por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes, de verdad que por la invitación y como les decía, mis hermanitos, vamos a amarnos, que sí se puede. Vamos a unirnos en ese pensamiento de bondad hacia el otro. No nos ocupemos tanto por recibir, como decía ahora Nancy. No nos ocupemos porque nos retribuyan lo que hacemos. Hagamos simplemente por los demás. Y hacer por los demás, eso es servir. Servir es hacer por los demás. Cuando yo hago para mí, eso no es servir. Eso se llama vanidad o egoísmo. Entonces, de verdad que muy agradecido y por aquí dispuesto para cuando ustedes lo consideren, con mucho gusto estaremos haciendo pues lo pertinente para poder acompañarles y de verdad que compartir con toda su teleaudiencia que es inmensa. Por ahí escuché los saludos a muchos países, así que para todos que la bendición de nuestro Padre amado los guíe siempre. Que así sea, Julio, que así sea. Que así sea. No siendo más, muchas gracias a todos por haber estado allí conectados, escuchándonos, viéndonos. Si es la primera vez, los invitamos a que nos sigan en nuestros canales de Facebook, Instagram, Telegram, La Voz de los Corazones. Allí en YouTube tenemos todos nuestros programas para que lo puedan rememorar, que esperamos que les guste. Muchas gracias por haberse conectado hoy sábado a las 10 de la mañana. Nos vemos el siguiente sábado como nuestra cita cotidiana de los sábados a las 10 de la mañana. Yo me despido. Muchas gracias. Un feliz sábado. Bueno, dándole las gracias a todos por estar ahí conectados. Gracias por haber compartido este tiempo, espacio a estos aprendizajes, a estas verdades eternas y a poder aflorar esa fe que está dentro de nosotros, y poco a poco vamos interiorizando, vamos haciendo ese cambio, esa transformación. La verdad, muy contentos y agradecidos porque gracias a ustedes está la voz de los corazones latente y presente para todos. Muchas gracias.